es un pueblo pujante. Mire, esto que tenemos aquí en un tiempo récord, donde hicieron un derroche, que a propósito valga el momento de decir, aquí hicieron un derroche de materiales y no oficioso. Lo digo porque vi cuando estaban haciendo esto, gastando materiales por el capricho de personas que se dan a la tarea de gastar lo que no se necesita. Yo no he conocido las puertas de una universidad de acá, me dio una universidad. Quizás por ahí a hablar de la noche. Pero no es posible que se le vaya a meter una cantidad de material. Si nosotros hacemos una cosa bien hecha, se hace con la mitad de los materiales, a lo menos de hierro que gastaron en estas construcciones. Buenísimo, porque podemos meterle una tractomula encima de eso y eso no se rompe, la platabanda y el centro. Y nosotros pensamos en construcciones un poco más económicas, podemos pensar en construcciones. Decía el doctor Barrios, y eso es así. Esta semana pasada murió en el hospital de nosotros un sacerdote, mi hermano, muy querido, le llegó el momento buenísimo. Pero a los 10 minutos, 15 minutos de haber muerto, ahí mismo cerquita teníamos una iglesia, un templo, y estaba un salón que le llamamos iglesia porque era para actos públicos. Le estábamos haciendo ritual. Estaban los médicos gnósticos al pie de él. Y también no había ningún temor de que apenas estuviera cerrando los ojos, le estuvieran sacando las córneas, le estuvieran sacando los riñones, le estuvieran mutilando un cadáver. Que después va a ser un problema para esa pobre alma, que le saquen un riñón, le roben en el hospital un riñón y se lo meten a una persona que sigue viviendo y esa persona vive 20 años con ese riñón y esa alma va a tener que esperar 20 años hasta que ese se muera para él extraer de ese riñón que le robaron esos átomos que hacen parte de ese otro viviente. Fijémonos en todo eso. Entonces, queridos hermanos, nosotros queremos que tengamos enfermo a una persona en el Caquetá y bueno, se trae, se le hace un tratamiento bien dirigido y si se muere, bueno, se muere, porque acá todo un hospital de eso es para evitar la muerte de la gente, es para ayudar al buen morir. Decía Bernal, todas las veces hay que dar el alma, no el alma, sino ese conjunto de valores rodeando el carro y esperando hasta que el carro no se queme y se convierta en ceniza. Esta pobre alma no se libera. El día que nosotros comprendamos eso, mire, ¿cómo será eso? Les voy a contar algo para que se formen ustedes una pequeña idea. Tengo tantos testimonios de esos, tantos, que no voy a contar el de otro, voy a contar uno mío. En una etapa de mi vida, de mi iniciación, a pesar de que yo he creído que fui una persona que rompí con los ateos, pienso que así es, porque yo digo, bueno, ¿y qué? El más apego sería con mi físico. Yo digo, ya que la muerte venga por voluntad de Dios, y en este momento llega, bendita sea y bienvenida es, porque estoy dispuesto a morirme el día que Dios me mande eso, y no estar con lamentación en mi confesión. Puede hacer que lo logre hacer en el momento de la vida. Pero sin embargo, en un momento que yo tenía que calificar una cuestión, bueno, yo llegaba y siempre yo veía que se acercaba un señor que venía como a entregarme una cosa y siempre se retiraba. Se acercaba y se retiraba. Y yo analizaba que eso era un drama mío, hasta que yo pedí. Y un día cualquiera me encontré con el Señor, con ese Señor. Y le dije, ¿qué pasa? ¿En qué estoy fallando? Y me dijo, ven. Y me muestra una puerta fija que yo tenía. No me dijo, está fallando en esto, me mostró la fija.
aquí está el señor que le compré de esa finca, bueno, esta es la esposa de él, se llama Emilio Vargas, ¿dónde está? Yo le compré la finca y a los 15 días de haberla comprado, se me empezó a aparecer la situación. Y yo tenía unos planes con esa puerta finca, sacar una madera y poner lo que llamamos aquí una campurera, le dicen allá, y ocupo, y no sé lo que me gusta la agricultura. Entonces yo, ¿y acaso yo pensaba? Pues mire, al mes me tocó regalarla todo lo que me ofrecieron, regalé una puerta finca. Porque me embromó esa cuestión. Regalarla por menos de lo que me ha costado y es decir, ya. ¿Te das cuenta? Y era una cosa que yo la tenía muy grave y no sentía ningún apego a eso. Pero allá en el fondo, no me dejaba. Entonces yo no quiero decir con esto que para uno recibir la iniciación no tiene que tener nada, pero sí tiene que estar desligado de los apegos. Y hasta dónde nosotros estamos seguros que no tenemos apego. ¿Hasta dónde puede ser? Eso es lo que pensaba. Mire, ayer, cuando fue que alguien se me acercó por aquí, alguna persona de la que está aquí, porque tengo yo que ocultar mis muy humanas dignidades. Yo tenía un carro hace 2 meses, carro de lo mejor, de los mejores carros que hay en Venezuela. Y ayer alguien me mostró una foto y así en una orillita de la foto está un letrero que le decía cultura no al carro. Ese carro lo compré hace un momento, un autobús que está por ahí en servicio. Cuando yo vi el carro, sentí una cosita ahí, ¿por qué? Entonces yo tengo que someter, pero ¿por qué tiene que ser? Se lo digo, hermano, se lo digo porque eso está mal. ¿Sí me entiende? Es un peor ahí que se tiene que acabar a cualquier momento. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué uno siente esa cuestión? Esos son tonterías de uno. ¿Usted cree que yo no quisiera pasear por donde yo me crié, en Colombia? ¿Pero por qué tengo yo que estar añorando una cuestión que ya? Ajá. Entonces ten en cuenta que verdad la humana persona de uno es el diablo. Ese es el diablo. ¿Por qué tiene uno que estar apegado a él? Uno tiene una buena casa, bueno, ya que no la tenga en una parte va a dormir. Entonces es que es tan duro cuando uno ya dice, bueno, si dueñan de la casa, le sacan los corotos a la calle, pues no se preocupe, alguien se los lleva. Se deprime, hermano. No se preocupe, algunos se los llevan. Ese es el problema de él, pero ¿quién se los lleva? La filosofía de la iniciación es la misma muerte. Es la misma muerte. Porque va a llegar el día de que un pueblo, una persona puede hacer este trabajo hasta cierto nivel. Pero ¿qué sabemos? El día que le digan, bueno, usted va a salir. Ay, pero mi abuelita, mire, y mi abuelo, no será que yo puedo llevar a mi abuelo también. Y no será que puedo llevar el hijo y la hija y al no sé qué. ¿Por qué se tiene que estar apegando a personas? Entonces dicen, es falto de amor. Es que, falto de amor. Pero ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Es decir, se va a ir al abismo porque una persona que no ha querido hacer una obra tiene que llevarse también. Si hay algo que tenemos que romper en este momento es con los apegos. Saber que uno tiene que ayudar a la humanidad, pero no tener apego a nadie, porque eso le dañan a uno el trabajo. Increíble, pareciera como crueldad eso, pero no es, simplemente es la realidad de la vida. Esa es la realidad de la vida. Es mucho lo que hay que hablar de eso, hermano. Por eso es bueno que cada persona que tenga verdaderamente deseo de hacer un trabajo se vaya decidiendo a romper con esa barrera. Esos son los obstáculos que en la oración del caminante del sendero dice: si encuentro obstáculos que no sean los que yo mismo me he puesto, y si los hay, prepárame para vencerlos. No más. Aquí están en la convivencia 2 hijos míos, y yo los traje hasta cierto punto y les dije, bueno, y aquí ustedes verán qué hacen.
Yo les doy la enseñanza que pueda, la ayuda que pueda, pero no piensen que yo me voy a enredar y que me voy a ir para el abismo porque ustedes no se quieren regenerar y no quieren echar penacho. Ese es el problema de ustedes. Si no lo hacen, lamentablemente, ahí no podemos nosotros entrar dentro de eso. Ellos tienen la enseñanza, tienen toda la orientación para que hagan su trabajo, pero que no piensen que porque son hijos míos, yo voy a echar a perder mi trabajo por estar abogando por el que no quiere hacer un trabajo. Eso no se puede. Sino que lo diga el mismo Jesús, el Cristo, que nos amó tanto, que nos ama. ¿Por qué no nos ha podido liberar al que no pueda hacer, al que no quiera hacer el trabajo? Nadie puede decir que tiene más amor que Cristo, y Él no puede salvar al que no se deja. Entonces, queridos hermanos, verdad que es duro eso, pero es la verdadera, es la realidad de la vida. Vamos a dejar en la palabra al hermano Gamaliel. ¿Dónde estás, Gamaliel? Se fue Gamaliel. Nosotros somos hasta medio invasores, se puede decir. Están todos los directivos de la Iglesia de Colombia que todavía no han tomado una palabra. Se la han tomado únicamente los señores que vienen de Venezuela. Pero nosotros queremos que ustedes conozcan el equipo humano que está trabajando. Tenemos en Colombia un equipo de personas y de acuerdo a las palabras emitidas por el hermano Julián, el vicario de la iglesia, nos da a entender que es un hombre que tiene su capacidad, tanto intelectiva como espiritual. Ha sido capaz de romper con todas aquellas barreras y todos aquellos nexos que tenía en su trabajo, en todo aquello para convertirse en un misionero con su esposa y sus hijas. Y aquí están. Y así mismo los hermanos del Consejo Asesor de la Iglesia Samael Hombre de Colombia. Hermanos que han sacrificado todo lo han sacrificado para estar, han dejado su finca, han dejado su negocio, han dejado todo para estar con nosotros. Don Gerardo Muñoz fue un hombre que vendió lo que tenía allá en el Huila para venirse a pasar difíciles situaciones aquí y estar aquí con nosotros. Es decir, hermanos, no le podemos pedir más a la vida. Y nosotros no podemos pedir más siempre y cuando un pueblo está respondiendo a ese llamado. Por eso tenemos que hacer un trabajo en una forma muy de equipo. En estos días va a llegar a Colombia un hermano, Rodolfo Pérez Luján, que era directivo de la Iglesia Gnóstica Argentina, viene para Colombia y Venezuela. El nuncio de la Iglesia Argentina ha sido nombrado por el maestro de allá y él viene para acá. Yo pido para ese hermano todo el apoyo que le puedan dar. Es un hombre maduro, es un hombre que ha mostrado, que me ha demostrado hasta la saciedad esa capacidad de trabajo que tiene. Entonces lo van a conocer y va a hacer una gira por los iniciales de Colombia antes de pasar a Venezuela. Nosotros, como hemos dicho, queremos que el pueblo gnóstico de Colombia, de Venezuela, los antiguos pues ya lo conocemos y los nuevos se vayan dando cuenta que el hermano Julio Martínez es un hombre, como dijera ahora quizás el doctor Barrio, es el único que nos queda del equipo que empezó con el maestro Samael en la Sierra, Pico y Pala, la Constitución del Sur. Es decir, estas instituciones tienen valores humanos capaz de sacar adelante a costa de lo que sea de estas sagradas instituciones. Dejamos a Gamaliel en cuestión de la forma. Se le llega al maestro, que a uno le da un poco de vergüenza, pena, no sé, venir a impartir una enseñanza dando el maestro, dando Don Julio, dando a todos estos hermanos, con un currículo de trabajo bastante amplio, con una capacidad esotérica de mucho nivel. Y el maestro daba a entender que uno siempre en la vida, y como cada persona es un universo, cada persona también tiene un punto de vista que puede ser favorable dependiendo del planteamiento o de la forma como se plantee,
para que contribuya como un grano de arena al servicio de aquel hermano, de aquel estudiante gnóstico que logre capturar esa sana idea que se pueda proyectar por parte de alguien que esté tratando de interpretar lo que se llama el esoterismo gnóstico. Entonces, en este sentido, nosotros, también como ustedes, estamos en ese afán de poder agrupar esas partes conscientivas, esa parte inteligente, esa parte valiosa que presenta la vida y que uno tiene que empezar a armar como un rompecabezas, ese gran conocimiento que a través de su poca capacidad pueda agrupar dentro de sí en su permanencia con el cuerpo físico que carga. De tal manera, apreciados hermanos, yo quería hablarles un poquito, porque tampoco quiero extenderme tanto, un poquito acerca del diseño original del hombre. Comentábamos con algunos hermanos que nosotros aquí somos turistas o transeúntes. No me refiero a la parte de la celda, sino como seres vivos. El ser humano, cuando Jesús el Cristo dice mi reino no es de este mundo, él se está refiriendo a que es un ser que viene de otro lugar a aportar un conocimiento al planeta Tierra. Pero, y cuando uno se pregunta, ¿de dónde soy yo? ¿Somos nosotros de aquí? No, porque el venerable maestro Samael dice que la esencia proviene de la Vía Láctea, la esencia. Mas el íntimo entonces tiene que venir de una parte más elevada que la Vía Láctea. Lo que nos hace pensar que nosotros tampoco somos de aquí. Eso nos invita también a reflexionar que si no somos de aquí, si nosotros estamos de visita aquí, entonces ¿por qué estamos tan engreídos con las cosas que nos presentan aquí? Si nuestro reino no es de este lugar, ¿cómo pretendemos nosotros llevarnos algunas cosas que son de este reino para el nuestro? En el sentido de lo que nos duerme la conciencia, que son las cosas materiales. Entonces, cuando uno analiza estas cosas desde ese punto de vista, como decía el maestro ayer, consideramos que le está aplicando un yugo psicológico a la mente del ser de uno, para que se proponga a pensar o a aprender a pensar diferente también. Ahora bien, nosotros tenemos que ver que este asunto del esoterismo gnóstico es casi un privilegio. Es decir, cada persona que hoy es miembro gnóstico ha tenido el privilegio de que se le conceda por alguna causa de la vida ingresar a las filas gnósticas para prepararse aquí, para adoctrinarse aquí y para ser un elemento de bien. Pero sucede algo con esto. Hace un montón de años mi abuelo me dijo: píntamele unas letras a esta camioneta, una Toyota de camioncito. Me dijo: píntamele un letrero a este carro. Por aquí, por este lado, me le pintas el que quiere y el que puede. Y por el otro lado me le pintas el que puede y el que quiere. ¿Sí? En un tamaño más o menos de unos 20 centímetros de alto. O sea, que se viera bien. Y mi abuelo, yo le planté ese letrero a mi abuelo y él lo cargaba para donde iba, para arriba y para abajo, exhibiendo esa frase: el que quiere y el que puede, y el que puede y el que quiere. Muchos de nosotros queremos muchas cosas, pero seguramente no podemos llegar hasta ahí. Y muchos de nosotros podemos hacer algunas cosas, pero realmente no hemos querido hacer eso que podemos hacer. Entonces yo considero que mi abuelo era medio filósofo, porque una vez también me llamó y me dice: hijo, mira ese patio que tengo como de unos 40 por 20 metros. Mira ese patio. Ve que ahí tengo guanábanas, tengo limones, tengo plátanos, tengo guayabas. Y date cuenta que en ese patio, o dése cuenta que en ese patio es la misma tierra, y sin embargo hay diferentes árboles, y cada uno alimentándose de la misma tierra, pero produce frutos diferentes. Entonces nosotros vemos aquí que hay una gran sabiduría que nos invita a nosotros a reflexionar que, bueno,
que cada persona trae un punto de vista definido como un germen universal de Dios, que trae un conocimiento específico, que trae una capacidad sin igual, o sea, singular, propia de él, que no se parece a ninguna otra, y que en la medida que esa persona desarrolle esa posibilidad, ese individuo se puede convertir en una lumbrera de la humanidad. Una lumbrera que desde luego no emite la misma luz que la que emite otra lumbrera, porque ustedes se dan cuenta que la luz tiene diferentes tonalidades del color y del brillo. Entonces cada lumbrera tiene una tonalidad diferente, tiene una manera distinta, tiene una particularidad sin igual. De tal forma que uno se da cuenta con esto de que vale la pena empezar a preocuparse por ir entendiendo el misterio de la gnosis. La gnosis tiene una parte, como dice el maestro, de escolaridad, de educación, de adoctrinamiento, pero más allá, más hacia lo profundo, la gnosis tiene aspectos intrínsecos que tienen que ver estrictamente con las partes más profundas de cada persona, pero en la medida que esa persona se preocupe por hacer ebullir, es decir, por remover aquí adentro, en lo más profundo de sí mismo, esa capacidad de captación que pueda desarrollar. Si uno no lo hace, si uno, por ejemplo, se da cuenta que hay personas que se dedican a alzar pesas, por poner un ejemplo, una persona se dedica a alzar pesas y va desarrollando musculatura, va creando fibras diferentes, va agrupando una estética, ¿cómo se llama?, creciente y voluble, bueno, como sea. Asimismo, una persona, en la medida que se proponga, como dice el maestro Samael, a desarrollar el despertar de la conciencia, tiene que crecer algo nuevo dentro de sí. Y ese crecimiento nuevo que va apareciendo en esa persona es lo que le va a permitir interpretar la doctrina gnóstica. Es decir, que todos nosotros, si a nosotros nos agruparan en un solo lugar a todos los estudiantes gnósticos de la tierra, encontraríamos que hay que hacer como los agricultores, y hablo de agricultura porque Pamplona es una zona de agricultura, hay que hacer con todos nosotros lo que hacen, por decir algo, la gente que cosecha ajos. El ajo que se cosecha tiene que clasificarse, y dentro de esa clasificación se logra por medio de lo que se llama la zaranda. No sé si todos ustedes han oído hablar de la zaranda, que es una especie de... un colador, pero voy a hacer un pequeño ejemplo. Un colador más o menos así. Una persona la agarra por esta punta y otra persona la agarra por aquí. Supongamos que este es el maestro Sanael y este es el maestro Lasmi. ¿Sí? Y aquí tenemos la zaranda. Nosotros somos el ajo que ingresamos aquí, ¿verdad? Echan todo ese poco de ajo, todo ese poco de pueblo gnóstico. ¿Ok? Después que estamos aquí en la zaranda, entonces los maestros empiezan a mover la zaranda. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que el ajo que no sirve para clasificarlo y venderlo a un precio en ¿cómo se llama?, óptima calidad, cae aquí. ¿Sí? Y ese ajo que cae aquí es el que se remata barato. ¿Sí? Pero en cambio el ajo que queda aquí arriba, que es, por ejemplo, un ajo de más de pulgada, entonces ese ajo se clasifica, ya se empaca en un empaque presentable, se lleva al mercado y se oferta a precios de primera. ¿Sí? Entonces así mismo pasa con nosotros el pueblo gnóstico, no nos van a vender, pero el ajo que quede aquí arriba es el que va para el éxodo. ¿Sí? Como a nosotros nos llama tanto la atención esa de la motivación hacia el éxodo, son cosas que motivan a uno, pero que uno tiene que no hacerse ilusiones de nada, porque no hay garantía de nada, ¿verdad? No hay garantía de nada. Entonces vamos a preocuparnos nosotros por crecer espiritualmente, para que nos convirtamos en ajo de pulgada o de más de pulgada, para que quedemos en esta zaranda del esoterismo gnóstico y podamos un día ser incluidos dentro de un plan divino que pueda constituir algo muy valioso para todos nosotros. Pero, apreciados hermanos,
nosotros tenemos que tener la precaución y el interés de saber que estas cosas son, si son ejemplos ordinarios, pero en la vida espiritual es más o menos parecido. Esto es un asunto de clasificación, un asunto donde uno, le decía a un hermano, donde uno tiene que reconocer que comete errores y rectificarlos, donde uno tiene que darse cuenta de que no solamente hay que ubicarse en el punto de vista propio, sino también en el punto de vista de los demás, porque de otra manera uno no podría progresar. Entonces, aparte de lo visto que se ha expuesto en este tablero, de los conocimientos varios que se han podido llevar hasta ustedes aquí, yo quería decirles con mucho cariño que la inteligencia del ser humano es algo que tiene que ver con un aspecto que ustedes conocen todos, que se llaman las neuronas. Yo quiero explicar algo ahí dentro de ese asunto de las neuronas. Ustedes saben que las neuronas son células nerviosas que se encargan de transmitir impulsos a través de unas paticas que ellas tienen que se llaman dendritas, y tienen un cuerpecito que se agarra, un axón que se agarra de un nervio más grueso, que es un transmisor de impulsos nerviosos. Entonces esta célula tiene un núcleo donde reside la inteligencia celular de ella, y esa célula, cuando recibe, por ejemplo, supongamos que ustedes están tratando de reflexionar sobre algo, tratando de lograr una reflexión, un discernimiento de algo. Los maestros dicen que hay que aprender a pensar con el corazón, ¿sí? Pero ¿ustedes creen que hay neuronas pensantes en el músculo cardíaco? O sea, en el músculo que se llama corazón, ¿hay células pensantes allí? No hay células pensantes. ¿Qué ocurre? ¿Qué plantea la gnosis? ¿Colide la filosofía gnóstica con esto? No. Vamos a ver qué anda pasando aquí. Entonces tenemos otra célula nerviosa, otra neurona, que hace conexión perfecta, sincronizadamente, con esta otra, y esta a su vez coordina, repito, sincronizadamente con la otra, para producir lo que es una interacción, o sea, un recíproco mensaje que va entre una y otra célula para llegar hasta nosotros eso que se llama el entendimiento de algo. Vamos a ver. Si estas células tienen inteligencia propia en su núcleo, vamos a encontrar que por naturaleza, todo cerebro que esté dentro del reino animal y dentro del reino humano tiene que poseer estos minúsculos corpúsculos pensantes, ¿verdad? Y que todos agrupados como el ojo de una mosca. Ustedes saben que una mosca tiene unos ojos grandes, más o menos así son las moscas, ¿no? El ojo de una mosca no es como el ojo de una persona, que es uno solo, sino son sopotoscientos de ojos minúsculos agrupados entre sí, como muchas lentes que se organizan y que todos ellos unidos entre sí en forma correcta y precisa constituyen lo que es el ojo de un insecto. Pero son muchas lentes, muchos ojos diminutos agrupados entre sí. Entonces, así mismo pasa con esto. Muchas neuronas agrupadas entre sí en forma sabia, con la misma naturaleza que crea al hombre, puede permitir que ese individuo capture conocimiento. Pero hay una diferencia en esto. Dice el maestro Lasmi, gracias a la instrucción del maestro Samael, que hay un átomo del Padre aquí en el entrecejo que es la inteligencia, el átomo de la inteligencia. Ayer se habló un poquito de eso. Ahora, ese átomo, dice el maestro, que coordina, que regula lo que es el proceso de la inteligencia verdadera del hombre a través de una especie de oficina principal, o lo que sería una especie de sucursal. El átomo nous es una sucursal del Padre. Vamos a ver. El átomo nous es una sucursal de Atman, ¿sí? Que recibe mensajes específicos
y que si una persona está en la gnosis y está despertando su conciencia, ese mensaje llega a esta oficina, que es el átomo nous, y es distribuido en forma inteligente y oportuna hacia este gran número, esa gran comunidad celular de neuronas, ¿sí? Y esto es lo que va a permitir producir la verdadera inteligencia en una persona, o sea, hacerse autoconsciente. Y los animales, por ejemplo, un caballo no es autoconsciente, mas sí tiene un cerebro con neuronas. O sea, las neuronas que están en el cerebro de un caballo tienen la capacidad por naturaleza, porque han sido diseñadas para eso, de tener esa inteligencia, no de pensar, porque el caballo no piensa, pero sí tiene un cerebro que coordina todos los procesos biológicos, anatómicos y de comportamiento dentro del ecosistema en que se desenvuelve ese caballo. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Ahora bien, para que aparezca esa verdadera inteligencia, ¿cómo es eso?